¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo funcionan por dentro herramientas como ChatGPT o los traductores automáticos que usamos cada día? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura que lo cambió todo, el Transformer. Una idea que allá por 2017 literalmente rompió las reglas del juego en la inteligencia artificial. Pues sí, todo arranca en 2017, con un artículo que tenía un título de lo más provocador. La atención es todo lo que necesitas. Y ojo, no exageraban ni un pelo. Este fue el verdadero punto de inflexión, el momento en que se desafió la forma en que las máquinas leían hasta entonces, sentando las bases de la IA que hoy nos parece tan normal. Vale, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a entender esa idea revolucionaria que lo puso todo patas arriba. Después, abriremos el capó para ver sus piezas clave y cómo viaja la información por sus circuitos. Y para terminar, veremos cómo esta teoría ha acabado teniendo un impacto brutal en el mundo real. Venga, vamos con el principio, la revolución de la atención. A ver, antes de los Transformers, los modelos eran como lectores muy metódicos. Leían las frases palabra por palabra, una detrás de la otra, en fila india. Y claro, esto creaba unos cuellos de botella enormes. El gran problema era, cómo no, el contexto. A ver, imaginemos una frase larga, algo como «El perro que perseguía a los gatos por el parque al final se cansó». Para saber quién es el que se cansó, el modelo tiene que acordarse de el perro del principio, ¿verdad? Pues los modelos de antes, los secuenciales, sudaban tinta para mantener esa conexión a lo largo de toda la frase. Y aquí es donde viene la genialidad. La solución fue bastante radical. La idea fue, oye, ¿y si en lugar de leer palabra por palabra, leemos la frase entera de un solo vistazo? Y esto se consiguió con un mecanismo que es la estrella de todo esto, la autoatención. Le permite al modelo, digamos, sopesar la importancia de cada palabra en relación con todas las demás, y todo a la vez. Esto no solo capturaba el contexto de una forma brutal, sino que al ser en paralelo, abrió la veda para entrenar modelos a una escala que antes era simplemente impensable. Muy bien, ya tenemos la idea principal. Ahora vamos a ver el esqueleto, la arquitectura general. El Transformer, en esencia, se divide en dos grandes bloques, que son como un dúo dinámico, el encoder y el decoder. La analogía es bastante buena. El encoder es como un lector súper concentrado. Se lee la frase entera en español, por ejemplo, y saca una comprensión profundísima de lo que significa. Después le pasa esa idea, esa esencia, al decoder. Y el decoder es como un escritor muy elocuente que coge esa idea y construye la traducción al inglés palabra a palabra, con mucho cuidado para que todo encaje a la perfección. Perfecto. Ahora que tenemos la vista de pájaro, vamos a coger la lupa. Vamos a hacer zoom para ver las piezas del motor, esos componentes que hacen que toda esta maquinaria funcione tan bien. Porque al final la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son esos ingredientes secretos que le dan al Transformer este poder casi mágico para entender y generar lenguaje? Pues el primer ingrediente estrella es la atención múltiple, o multi-head self-attention. La idea es genial. En lugar de tener un solo par de ojos leyendo la frase, es como si tuviéramos varios a la vez, y cada uno está especializado en algo. Una cabeza se fija en la estructura gramatical, otra en las relaciones de significado entre palabras, otra quizá en el tono, y al final se combinan todas esas miradas, y la comprensión del texto es muchísimo más completa. Claro, aquí surge una duda. Si todo se procesa a la vez, ¿cómo sabe el modelo en qué orden van las palabras? Que es algo fundamental, vamos. Pues para eso está la codificación posicional. Es como si le pusiéramos una pequeña etiqueta, una marca de tiempo, a cada palabra que indica su posición. Usando unas funciones matemáticas, se asegura de que el modelo nunca pierda el hilo del orden de la frase. Y por último, la red Feed Forward. A ver, una vez que la atención ya ha conectado todas las palabras y ha establecido el contexto, esta red entra en juego. Funciona como un pequeño procesador para cada palabra de forma individual. Le da, como quien dice, una última vuelta de tuerca a la información, lo que permite al modelo aprender patrones y transformaciones mucho más complejas sobre cada elemento por separado. Vale, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Ahora vamos a montarlas. Sigamos el camino que recorre la información desde que entra hasta que sale, para ver cómo encaja todo. Empecemos con el viaje por el encoder. Imaginaos que entra una frase. Lo primero, las palabras se convierten en números y se les añade esa etiqueta de posición de la que hablábamos. A partir de ahí, los datos empiezan a subir por una pila de capas idénticas, como si fueran los pisos de un rascacielos. Y en cada piso pasa lo mismo. Primero, el mecanismo de atención conecta todas las palabras para pillar el contexto global. Y justo después, la red feedforward refina la información. Al llegar arriba del todo, lo que tenemos es una representación numérica súper rica, que contiene todo el significado y contexto de la frase original. Y ahora le toca al decoder. Este es un generador más precavido. Va creando la frase de salida palabra por palabra. Y para hacerlo usa dos tipos de atención.
Primero, una atención enmascarada, que básicamente le impide mirar las palabras futuras que está escribiendo. Es para no hacerse trampas a sí mismo, por así decirlo. Y aquí viene la magia de verdad. Utiliza la atención cruzada para mirar constantemente a lo que ha producido el encoder. Es como si, antes de escribir cada palabra, se preguntara, vale, para lo que voy a poner ahora, ¿en qué parte de la frase original me tengo que fijar más? Esa atención cruzada, o cross attention, es el puente que lo une todo. Es el superpoder del decoder. Si por ejemplo está traduciendo y va a escribir la palabra perro, la atención cruzada le permite enfocar casi como un foco de luz la palabra dog de la frase original. Así se asegura que la traducción sea precisa y esté totalmente conectada con el origen. Y aunque todo esto nació para la traducción de idiomas, su impacto ha sido muchísimo mayor. Vamos a ver un ejemplo práctico para que todo esto aterrice. Para que podamos palparlo, el material de origen nos presenta un experimento con un mini transformer. Lo entrenaron para una tarea muy concreta: traducir los nombres de los números del español al inglés como 0 a 0, pero ojo, trabajando letra por letra a nivel de carácter. Y aquí tenemos los resultados, que son muy interesantes. Vemos que con 0 o 22 lo clava, pero fijaos qué pasa con 35. El resultado es curioso: 38. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice dos cosas. Primero, que ha aprendido la regla de 30 a 30. Bien, pero como el conjunto de datos era tan pequeño, probablemente no vio suficientes ejemplos de I5 como para aprender a generalizarlo bien, y de ahí sale ese error. La lección aquí es clarísima. La arquitectura del transformer es potentísima, de eso no hay duda. Pero su capacidad para funcionar bien depende por completo de la cantidad y sobre todo de la calidad de los datos. Podríamos decir que la arquitectura es la receta, una receta increíble, pero los datos son los ingredientes, y sin buenos ingredientes, ya se sabe. Y el éxito ha sido tan bestial que la arquitectura ha pegado un salto increíble, mucho más allá del lenguaje. Hoy en día los transformers son la base para analizar imágenes, para estudiar secuencias de ADN en biología, para generar música, para crear imágenes, de todo. Al final, la lógica es la misma. Se trata de encontrar patrones súper complejos en secuencias de datos. Da igual si son palabras, píxeles o notas en un pentagrama. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas a la cabeza. Si la atención fue la gran revolución de estos últimos años, lo que permitió a las máquinas entender el contexto, ¿cuál será el próximo gran concepto? ¿Cuál será esa idea fundamental que definirá la siguiente era de la inteligencia artificial?